El ministro de Hacienda descartó una gran recesión en la economía chilena y llamó a recuperar la confianza en la actividad luego de que el IMASEC de diciembre retrocediera 1% por debajo de las expectativas del mercado. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, corrigió a la baja sus estimaciones para Chile, anticipando una contracción de 1,5% que marcaría además el peor desempeño económico en América Latina en 2023. Joaquín Aguilera nos cuenta detalles. Hola Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Sí, aunque el 2022 terminó con un desempeño económico que para muchos expertos ha sido una señal de resiliencia, las proyecciones internacionales que conocimos ayer volvieron a recordar que 2023 va a ser un año complejo para la economía chilena. 2,7%, cerca de 2,9%, entre ese rango habría sido el crecimiento que tuvo la actividad económica el año pasado, por supuesto por encima de lo esperado, y esto se dio principalmente por el sorpresivo desempeño que se registró en diciembre, que estuvimos revisando ayer a propósito del IMASEC que entregó el Banco Central. En el último mes del año pasado, si bien la actividad económica disminuyó 1%, lo hizo menos de lo que esperaba el mercado, que de hecho preveía contracciones de entre 2 hasta 3%. Este escenario se dio principalmente gracias al buen desempeño que tuvo la minería, también las actividades de servicios, que de hecho han sido muy dinámicas durante el segundo semestre y han compensado el desempeño negativo que ya acumulan hace muchos meses sectores como el comercio y la industria, que volvieron a caer con fuerza el pasado mes de diciembre. Sin embargo, este no es el único elemento que han destacado en forma positiva los expertos, y es que también en la comparación desestacionalizada con noviembre, la economía creció 0,4% y ahí además se produjo un resultado homogéneo donde prácticamente todos los sectores contribuyeron de forma positiva, es lo que destaca Arturo Claro, economista de Econsult. Este IMASEC muestra que la economía continúa en fase de ajuste, pero con una intensidad menor a la esperada inicialmente. La principal sorpresa que nos da fue que mes a mes todos los sectores no mineros mostraron una expansión que fue liderada por el sector servicios, quebrando así la tendencia de los últimos meses en la que habíamos visto que el sector no minero se contraía continuamente. Este IMASEC de diciembre nos llevó, por supuesto, también ya al cierre del año 2022 y así lo tomó también el gobierno. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer convocó a la prensa para hacer su análisis respecto a estas cifras y lo hizo leyendo algo así como una lista de pendientes, una lista de tareas cumplidas, una checklist. Es un año que, según detalló el ministro de Hacienda, termina con superávit fiscal, un precio del dólar por debajo de los 800 pesos y justamente una economía que, según estos datos, va mejorando en comparación con el mes anterior. Tomando como base todos aquellos antecedentes, el ministro de Hacienda tomó una declaración bastante efusiva. Dijo que los escenarios más catastróficos finalmente no se cumplieron en la economía chilena y por eso el llamado es a recuperar confianza, a que las cifras van a comenzar a mejorar, a mostrar, un mejor desempeño. El dólar a Luca quedó atrás, los grandes riesgos fiscales, ¿cierto? El que el gobierno iba a ser fuertemente presionado a sacrificar la disciplina fiscal no se dio, al contrario, y la idea de la gran recesión que venía tampoco ocurrió. Este es el momento de perder el miedo a la economía. La economía va a irse fortaleciendo en los próximos meses. Ahora, tanta es la confianza del ministro de Hacienda que incluso hizo un llamado explícito. Dijo que aquellas personas que habían estado postergando, por ejemplo, de decisiones de inversión, de contratación, era hora de reevaluar aquellas decisiones y poder reemprenderlas. Entre los expertos, sin embargo, concuerdan en que si bien este resultado de diciembre puede ser auspicioso, tampoco hay que apresurarse y no se puede afirmar todavía que lo peor de este ciclo negativo ya quedó atrás. Este año las proyecciones siguen siendo negativas, seguimos estando en un ciclo recesivo y no se puede corregir todavía las proyecciones que hay para el año 2023, es lo que dice, por ejemplo, el economista jefe de FINSA, Nathan Pincheira, mientras que también el economista jefe de Itaú, Andrés Pérez, advirtió que esta señal de que la economía está siendo más resiliente de lo esperado indica que también la política monetaria va a tener que esperar para comenzar un ajuste a la baja. Hay que esperar un poco más antes de empezar a mejorar proyecciones para el 2023. Todavía los equilibrios en todo ámbito son demasiado débiles, ¿no? Desde un punto de vista macro, la resiliencia de la actividad y a una alta inflación debiese estar acompañada de una política monetaria que tome su tiempo antes de bajar. Esperamos que la TPM se mantenga en 11,25% hasta mediados de año.
Ahora, desde el punto de vista internacional, esto que podía ser una buena noticia, principalmente para el gobierno, con los datos de diciembre, viene acompañado también de malas proyecciones. El Fondo Monetario Internacional informó ayer que corrigió a la baja sus previsiones de crecimiento para Chile el 2023 y cree de hecho que nuestra economía va a retroceder, a decrecer 1,5% y además va a ser el único país de la región en tener un crecimiento negativo. En ese sentido, Cristóbal Gamboni, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, señala que esto es parte del ajuste que todavía tiene que completar la economía para salir de estos niveles que han llevado, por ejemplo, este ciclo inflacionario, y que en el caso de Chile, en todo caso, ¿por qué esto nos hace, en términos relativos, tener un retroceso mucho mayor al resto de la región? Principalmente porque hay fenómenos acumulativos. Primero, un proceso de inflación sobre el otro, y también otros elementos que se han sumado a esta ecuación, como por ejemplo la incertidumbre política y sus efectos sobre la inversión. Para bajar esa inflación se necesitaba enfriar la economía con fuerza. Y eso lleva obviamente a estas cifras negativas, a esta recesión en el año 2023. Desde el punto de vista de qué es lo que tiene que hacer la demanda para poder retomar niveles de tendencia, bajar la inflación, era necesario un shock de estas características. ¿Y por qué en Chile más? Porque teníamos un nivel de inflación más alto. Se juntaron más cosas y obviamente que eso ha contribuido. Lo que sí fue una buena noticia por el lado internacional es que en Estados Unidos la Reserva Federal decidió ajustarse a las expectativas del mercado, aumentó sus tipos de interés, lo hizo en 25 puntos base, pero dejó atrás ya lo que fueron 5 decisiones mucho más pronunciadas, con lo cual se da una señal respecto a que están viendo también señales de que la inflación comienza a responder bajando a esta política monetaria más contractiva que está en ese país. Tomás Catri. Ahora, de todas formas, tú mismo nos mostrabas varios expertos en realidad, en relación a que pese a este eventual buen resultado, porque no es que no decrezca la economía, pero decrece menos de lo que se esperaba y por lo tanto es una buena noticia, así hay que interpretarlo. De todas formas, no hay que se vea a corto plazo que pueda haber una disminución de la tasa de política monetaria precisamente por lo mismo, porque está sorprendiendo el mercado. Entonces, así como sorprende positivamente, podría eventualmente sorprender negativamente. Lo que se está planteando es más bien, ya no en abril, que en algún momento se habló, ¿te acuerdas?, en relación a una baja la tasa de política monetaria, sino que más bien mitad de año, junio, cuando podría recién consolidarse esta nueva expectativa, sea esta u otra que venga, y que eventualmente ahí se podría hacer el primer recorte, ¿no? Exactamente, hasta hace una semana las apuestas estaban bien inclinadas a que el Banco Central ya debería comenzar a recortar la tasa en el mes de abril. Claro. Pero este resultado del mes de diciembre, que muchos han dicho que hace o muestra que finalmente la economía está siendo más resiliente, en otras palabras quiere decir que el aterrizaje hacia este ciclo de recesión está siendo algo más suave, con algo más de resistencia, y el ajuste por ende todavía no se completa. Es decir, la economía todavía muestra niveles de actividad que están por sobre lo que el Banco Central prevé que son los necesarios para justamente comenzar a reducir en forma mucho más decisiva estos niveles de inflación, y por eso probablemente va a tener que esperar más. Es el momento en que el Banco Central tiene que aplicar, según dicen, una sintonía fina entre cuál es el momento preciso para retirar sus estímulos, en este caso negativos, y también no generar un sobreajuste en la economía. Probablemente en ese sentido va a esperar a tener más información, probablemente también, si es que el escenario internacional sea más favorable, va a ser también un escenario que va a tener que considerar. Un requisito para ser ministro de Hacienda no solamente tener conocimiento, sino ser un optimista, por lo menos públicamente, porque si no, no se puede. Imagínense un ministro de Hacienda anunciando catástrofe. Pero miremos las cosas con cierta detención. Primero, estamos en recesión. No todos los países de América Latina están en recesión. Claro, nosotros sí lo estamos. 4 meses con crecimiento negativo. Exactamente. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Segundo, 2022. Crecimiento del año 2022. Chile, mal rendimiento, por bajo el promedio de América Latina. No nos estamos comparando con grandes países, no, bajo el promedio de América Latina. El ministro está contento, pero si uno ve las cifras comparativas, muy mal rendimiento chileno. Tercero, superávit fiscal, toda la razón del ministro, pero con la ley de presupuesto realizada bajo el gobierno anterior, bajo el gobierno de Piñera. La ley que hizo el actual ministro es con déficit, o sea, él prefiere el déficit. Por lo tanto, van a gloriarse el superávit, cuando lo que él va a hacer es déficit. También es un poco contradictorio. Tercero, ¿cómo ha andado la relación peso-euro? ¿Qué pasa con la relación entre el peso y el euro? El mismo peso que se enfrenta al dólar es el que se enfrenta al euro, ¿no es cierto? ¿Por qué el euro se mantiene en precios altos? Porque es el dólar el que se ha deteriorado, no el peso el que se ha apreciado. Esta es la verdad.
Más allá de que el mercado ha sido inundado con reservas por parte del Banco Central para mantener el peso estable. Pero es el euro, es el dólar el que se ha deteriorado. Entonces también uno tiene que mirar y que no nos hagan un poco tontos, porque al final tan tontos no somos. Lo somos en una de esas, pueden tener razón, pero no tanto. Entonces, miremos las cosas de esa manera y estar contentos. Porque resulta que este año vamos a ser la peor economía de América Latina. A ver, yo creo que el optimismo puede ser, pero no puede transformarse en algo que puede parecer una comedia. La economía chilena está muy complicada. Cuando los créditos hipotecarios caen en más del 40% es porque la construcción está detenida y la construcción mueve la economía. Entonces, y el Fondo Monetario Internacional dice que el año 2024, porque uno dice, bueno, esta es la caída y después el rebote, vamos a crecer un 1.5, creo que dice, ¿no? El Fondo Monetario. Crecimiento para el 2024. Entonces resulta que la economía no va a rebotar. Y si uno considera que el crecimiento poblacional es el 1, prácticamente una economía detenida. Entonces, miremos, está bien, el país decreció menos, o sea, fue menos malo de lo que se suponía en diciembre, pero mirando las cifras con cuidado, uno dice, hay que decir que la situación es muy compleja y yo no creo que haya que estar muy contento como lo está el ministro con todo lo que está ocurriendo. Ahora, considerando la efusividad, justamente porque fue muy enfático el ministro en este llamado a recuperar confianza, justamente tiene que ver con lo mismo, con que hasta ahora, más allá de la interpretación que se pueda dar a los datos, lo que ha primado es un ambiente de cierto pesimismo, de que se viene justamente un periodo complejo para la economía chilena y por eso los organismos internacionales también recogen que los niveles de inversión, por ejemplo, van a seguir deteriorados. Ahora, tampoco algo que se pueda dejar pasar y que probablemente este llamado a la confianza ahí sí tiene un cierto respaldo, del punto de vista de que se considera quizás la incertidumbre política como un elemento de dudas hacia el futuro de la economía chilena. Lo ha mencionado también el Banco Central respecto a que la política esté cuadrada y coherente en términos fiscales y monetarios, y es que hoy día también, incluso desde sectores de gobierno, oficialismo, conceptos que antes eran digamos, mal calificados o propios de la ortodoxia neoliberal son destacados fuertemente, como por ejemplo el superávit fiscal, mantener el dólar a un nivel equilibrado, y son factores que uno ve las discusiones hace no tanto tiempo, 1 o 2 años atrás, y decían, Chile tiene espacio para gastar, Chile tiene espacio para endeudarse más, y hoy día son vistos de otra manera, y eso probablemente sí sea un triunfo en términos de confianza para el ministro de Hacienda. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Joaquín, hasta pronto.